La mayor caída se registró en los institutos profesionales y los centros de formación técnica, mientras en las universidades el número de estudiantes aumentó. ¿Cuáles son las razones que explican este fenómeno? Vamos a conversar y profundizar sobre esto. Está con nosotros el presidente del Consejo Nacional de Educación, Pedro Montt. Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bien, la primera pregunta es como muy obvia. ¿Por qué baja la matrícula? Porque veníamos en una constante donde teníamos aumentos regularmente y esta vez, después de muchos años, el guarismo es negativo y ha llamado la atención. ¿Qué está pasando con la matrícula? Bueno, una aclaración. No es la primera vez que disminuye la matrícula de la educación superior. En la década del 70 también disminuyó. Ahora, mirado desde el año 83 a la fecha, efectivamente la matrícula por primera vez tiene una leve caída. Eso habla más bien de la maduración de nuestro sistema. Está cayendo la tasa de natalidad, menos estudiantes egresan de la cuarto medio, la población entre 15 y 24 años está también cayendo, disminuyendo, y eso se está reflejando también en la participación o en los números absolutos de matrícula. Ya, o sea, diríamos que es un proceso natural y obvio respecto de cómo Chile llegamos se a está una comportando. expansión, tuvimos una expansión muy intensa, la década pasada crecimos a unas tasas enormes, entre 7 y 8%, esta se fue lentificando, llegamos a un plató, llegamos a una meseta. Probablemente sea muy difícil seguir subiendo a los ritmos que lo habíamos hecho. Ya, por lo tanto, tiene que ver con el desarrollo lógico de cómo en Chile se ha ido comportando la educación superior. No es un fenómeno que preocupe o que ponga en tela de juicio que nuestra matrícula en educación superior se esté viendo afectada por algo en particular, no sé, un fenómeno negativo, digamos. Así es, en realidad hay buenas noticias, en el sentido de que nuestro sistema es uno de los que tiene unas tasas brutas, las tasas brutas más altas comparados con países de la OCDE incluso, por sobre el promedio de la OCDE. 87% entiendo yo que es, ¿no? Ese es el último reporte de un compendio internacional que muestra las estadísticas. Chile es el cuarto país de los clasificados con más alta tasa. ¿Pero eso qué significa? Que del universo posible de jóvenes, por ejemplo, que podrían ir a una universidad, un instituto profesional, un centro de formación técnica, el 87% accede y efectivamente estudia, se matricula. Un porcentaje muy, muy grande. Lo que pasa es que bueno, es un tecnicismo, pero se toma el tiempo, o sea, la edad de los jóvenes entre 18 y 24 años, tomas tú toda la población potencialmente asistente y comparas con la matrícula total que tienes en el sistema. Ahí el error es, o no error, sino que el concepto que es un poco más complicado es que hay estudiantes que pueden tener más de esa edad cursando, pero en términos reales es que tú tienes estás atendiendo a la población potencialmente atendible de manera muy amplia. Pedro, ¿se puede detectar aquí si hay gente que no se esté matriculando porque simplemente no quiere? Porque había un fenómeno que no es solo chileno, también en el mundo de los ninis, estos que no estudian ni trabajan. Entonces, cuando yo leí por primera vez la cifra, dije, ¿será que es una cosa natural y hay un proceso demográfico? Y no solo usted, sino que muchos expertos además en educación lo explican así, también por las altas tasas que había traído Chile y porque ya mucha gente se metió a la educación superior. Pero también me pregunto si no puede haber un cierto grupo que a lo mejor no estudie porque no tiene interés en hacerlo. O sea, puede ocurrir, yo eso no tendría cómo parametrizarlo y decirte en cantidades, pero estamos hablando de probablemente que eso sea marginal. La presión que existe por la familia a educar a sus hijos es gigante y eso se demuestra en todos los datos. Acaba de salir un estudio del PNUD sobre desigualdad, en donde justamente se trata lo importante que se ha convertido para las familias como una manera de promoción de las oportunidades para sus hijos, la educación. Y eso es algo como que ha renacido ese interés por parte en general de los ciudadanos. Ahora, antes de conocer estas cifras, uno podría haber pensado que con la gratuidad en marcha, ya 2 años donde se ha entregado efectivamente este beneficio, a lo mejor íbamos a tener un aumento en la matrícula. ¿No es raro o no es difícil de entender que teniendo este beneficio que va a permitir a mucha más gente, me imagino yo, de manera más holgada y gratis estudiar, esté como en un proceso digamos, se haga este beneficio, pero por el contrario la matrícula baje en vez de aumentar? Uno hubiese pensado que era un incentivo para que la matrícula se ampliara. Sí, pero también la matrícula se puede ampliar si existen las personas y esa es la ecuación que se está dando, ¿entiendes? Probablemente con la gratuidad muchos de estos fenómenos lo que se van a producir es desplazamientos de matrícula.
del mismo volumen, más que crecimiento exponencial, porque no hay donde mucho crecer. Ya, entiendo, o sea, eventualmente estamos como en el tope de la gente que podría acceder a la educación. Podríamos llegar a un 100%, pero eso no pasa prácticamente en ningún lado, yo creo. Pero dentro de los que ya tenemos inscritos, ustedes también detectan cómo se ha ido moviendo esta matrícula. Más allá de que en términos globales haya bajado un poco, que es poco, no es tanto tampoco, por primera vez en muchos años, también ustedes detectan cómo se ha ido comportando entre universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, y ahí, al parecer, son las universidades las que nuevamente captan mayor cantidad de estudiantes. Así es, o sea, siempre, bueno, históricamente ha sido así. En el caso de la educación, de los matrículas de primer año, tú ves que como el año 2010-2011, el primer año de matrícula técnica y profesional empató a la universitaria y creció y comenzó a crecer, pero hoy día vuelven a converger. Se ha producido un pequeño aumento este año de la matrícula de educación universitaria y una baja de la técnica y profesional. Ahora, ahí yo entiendo que sí ha habido impacto de la gratuidad. Leía algunos análisis que decían que finalmente los jóvenes, por ejemplo, están prefiriendo instituciones donde sí hay gratuidad, que no sé, un instituto profesional que no ha accedido a este beneficio. Ahí sí la gratuidad ha tenido un impacto. Pues vamos a ver eso, porque es difícil hablar de tendencias cuando tú tienes... Por el momento tienes 2 puntos, el año 2016-2017. Hay que seguir viendo y puede ser que esté ocurriendo eso que estás comentando, que se haga más atractivo para muchos lo que antes era su oportunidad de asistir a instituciones de formación técnica profesional. A cambio, hoy día, poder asistir a una universidad sea algo que sea considerado más positivo. Hay una serie de índices que lo indican. Puede ser, pero no podría afirmarte que hay una tendencia. Pedro, cuando uno mira la matrícula y estos buenos estándares de acceso a la educación superior que tiene Chile, ¿dónde está la dificultad o dónde está el avance que Chile debiese tener? Lo pregunto porque también la gratuidad se ha enfocado en eso, en que a lo mejor gente más vulnerable, que ha tenido menos oportunidades, pueda acceder a algo que antes era de una élite ilustrada que podía pagar, además muchas veces, con la irrupción de las universidades privadas, etcétera, por la educación de sus hijos. Hoy día se apunta a que esto sea un derecho y me pregunto yo si no está ahí a lo mejor digamos, input o el punto donde uno podría aumentar... El delta que falta. Claro, sí, el delta, sí, esa es la palabra. Correcto. El delta que falta para aumentar aún más la matrícula, porque ¿quiénes componen esa matrícula? Bueno, esa es una buena pregunta. Ese mismo estudio que te comentaba antes habla de que más o menos, si distribuimos la población por quintiles de ingresos, el quintil más pobre tenía una participación en el año 90 de cerca del 5%, hoy día el 47%. Ha avanzado mucho. Ha avanzado mucho, casi 9 veces. El más rico, del orden del 50, hoy día el 70%. O sea, ahí hay márgenes todavía de crecimiento, te fijas, de esa población. Ahora estamos hablando de una distribución que habría que adivinar los números, no los tengo en la cabeza en este momento, pero ahí todavía hay espacio para que personas con menores recursos puedan acceder a la educación superior. Pero también ocurre que se van a producir traslados de matrícula al interior del sistema. La gratuidad puede producir eso. Ahora, uno también se pregunta si la forma en que se comporta la matrícula es sustentable de aquí al futuro, digamos, y a lo que Chile necesita, en el sentido de que esa es otra pregunta. Todavía vemos que las universidades son las que tienen la mayor atención y el mayor interés por parte de las familias, y siempre hemos escuchado que Chile requiere, por ejemplo, más técnicos profesionales, pese a que hay como una mirada un poco más displicente respecto a lo técnico profesional, que en otros países son la base productiva, digamos. ¿No hay ahí también una deuda pendiente de alinear de pronto las necesidades productivas que puede tener un país como Chile con la educación superior y con lo que están estudiando o la opción que están tomando las familias? Eso es parte de los desafíos que tiene el sistema. Hay que decir también que las familias actúan con sentido común. Si tú ves la última CACEN del año 2015, tener 17 años de escolaridad significa versus 12 o incluso 13, 14, 15, 2,8 veces mejores promedios remuneratorios.
Entonces la gente sabe eso. Y 17 años son formación universitaria. Entonces eso es algo que empuja. Se requiere no solo la formación de más técnicos, se requiere también que eso sea reconocido socialmente. Una revalorización. Mayor estatus y también que sean bien remunerados. Y eso tiene que ver con la necesidad del sector productivo. Si el sector productivo los valora y los considera que aportan a la productividad, obviamente va a remunerarlos mejor. Bueno, es todo un esfuerzo que va a tener que hacer el país para resignificar también el sector productivo. Claro, porque yo me pregunto si las universidades dan abasto para que tanta gente quiera ir a la universidad. Si puede ir todo el mundo a la universidad. O sea, la pregunta que te estás haciendo es, ese 1.200.000 que se está formando hoy día, ¿va a tener acceso a los puestos para los cuales fue formado? Exacto. ¿Hay campo posible? Son temas que obviamente se tienen que ir viendo. No va a ser el 1.200.000 en un día, va a ser el 1.200.000 a medida que vayan progresando y egresando los estudiantes, se va a ir produciendo una tasa de reemplazo, pero efectivamente tenemos una masa de gente formándose importante. Ustedes han visto también el comportamiento de las pedagogías, de todas las carreras que uno puede ver, dónde se están inscribiendo los estudiantes. Siempre le ponemos atención a las pedagogías porque ha habido esfuerzos también, ya que estamos hablando de ir revalorizando algunas cosas, de ir revalorizando las carreras del área de la pedagogía, pero entiendo que no ven un incremento en este último estudio. Lo que ocurre es que hay una tendencia desde hace ya varios años de caída de, bueno, yo diría dos principales grupos de profesionales de la educación, los que son formados como profesor de generalista básico y los profesores de secundaria, agrupando los de secundaria, todos los especialistas, excepto los de inglés, pero lenguaje, matemática, ciencia. En general uno ve una tendencia a la caída, eso es así. La única especialización en educación que parece creciendo es la de educación diferencial. Sin embargo, este año se observa una nueva contracción, producto probablemente de las mayores exigencias que se están haciendo para el ingreso a las pedagogías. No lo sabemos bien todavía, pero es un tema que estamos mirando con más detalle. Claro, porque ahí hay una duda respecto de si son esas exigencias que han puesto barreras de entrada, pero por otro lado, las exigencias, la carrera docente, lo que busca también es revalorizar el rol del profesor y convocar a muchos alumnos con mejores puntajes, ojalá, a convertirse en profesor el día de mañana. Entonces, no sé si usted puede hacer un análisis y un balance de si esa política de la carrera docente ha ayudado para ese objetivo, que es que tengamos mejores profesores el día de mañana, más y mejores profesores. Está partiendo. No es posible Está evaluarlo. partiendo. Piensa que el primer pago va a ocurrir, puedo equivocarme en un mes, julio, agosto de este año. Se va a producir un incremento muy significativo en la remuneración de los docentes. Y se va a comenzar a desplegar. Está partiendo porque en la formación inicial ya se aplicaron los criterios. Hay que mirar esto más largo, porque obviamente se espera lo que tú estás diciendo, que la carrera se haga más atractiva, que accedan a ella estudiantes más talentosos, que esos estudiantes más talentosos puedan concluir una buena formación y de ahí se conviertan en profesores de buen desempeño y se conserven en las aulas produciendo la mejor educación posible. Ese es el propósito de la política. Hay que mirarla más largo. Ya para ir finalizando y cerrando, pensando en cómo se está comportando la matrícula, ¿qué puede venir para los próximos años? ¿Ustedes esperan que siga una caída permanente de la matrícula, pensando en las razones demográficas, en que cada día tenemos menos gente joven que sea un potencial estudiante? Ese es un tema para el país. Y es un tema para el país, en un montón de cosas, lo hemos visto en varias discusiones, las pensiones y otras. ¿Esto debería llevar a qué? ¿A que las universidades tengan que tener menos plazas? ¿A que los centros de formación técnica también tengan menos vacantes? En el fondo se va a ir reduciendo el mundo estudiantil de la educación superior. O sea, puede ser que esto se conserve, más que tenga caídas sistemáticas, puede oscilar, pero llegamos a una especie de meseta. Diríamos el sistema está maduro. Y efectivamente, si está maduro, lo que ocurre es que la matrícula se mantiene relativamente estable y las instituciones entonces ahora disputan esa matrícula. No hay una matrícula nueva que disputar, ¿se entiende? Hay una competencia más intensa. ¿Y eso en la práctica en qué se traduce no solo para las universidades, para los centros de formación técnica, para los institutos profesionales? Usted me dice una mayor competencia entre ellos. O sea, ese es uno de los posibles efectos. Piensa, además, si uno mira en perspectiva, esto se ha dado así. El número de instituciones desde el 90 a la fecha ha caído fuertemente, particularmente centros de formación técnica e institutos profesionales, ¿ya? Y ha crecido la matrícula. Entonces,
Lo único que explica eso es que se ha ido concentrando la matrícula. Hay instituciones que han ido creciendo, ¿ya? Y pero en un espacio de crecimiento, de donde llegaba más y más matrícula. Ahora va a haber la misma matrícula, entonces va a tener que producirse ese ajuste necesariamente. Bien, pero vamos a quedar pendientes al desempeño de nuestra matrícula de educación superior. No sé si se puede encontrar este estudio completo en algún lugar. Sí, la página, yo les recomiendo que visiten la página del Consejo Nacional de Educación. Está el sistema de índices y ahí van a encontrar, incluso pueden ustedes mismos jugar con... ¿Es cned.cl? cnd.cl. Ya, perfecto. Y pueden jugar y construir sus propios gráficos mirando filtros y mirando la manera de analizar los problemas de la matrícula de educación superior. Está la matrícula total, está la matrícula de primer año y están las instituciones clasificadas según tipo. Bien, pues un aporte también a la transparencia del sistema, ya que todos entendamos mejor cómo ha ido evolucionando nuestra matrícula en educación superior. Muchas gracias, Pedro. Gracias, que le vaya muy bien. Adiós. Un buen día. Vamos a ir a una pausa muy breve. Seguimos de inmediato con mucho más aquí en Canal 24 Horas.